Buenas tardes, pruebas de sonido. Buenas tardes, pruebas de sonido. Pruebas de sonido, pruebas de sonido. Movido por un entrañable amor a la ciudad en que nací y haciendo honor a mi condición de académico, tengo el placer de ofrecerme con este documental a servir de guía a todos los que deseen conocer Valladolid para mostrarles cuanto de hermoso, de artístico, de histórico o de divertido encierra, a fin de que puedan admirar las maravillas de esta bella ciudad castellana. Por todos los caminos se llega a Valladolid. La ciudad es meta ambicionada de cuantos aspiran a gozar de un ambiente grato y acogedor en el que tanto la arquitectura ciudadana, evocadora de antiguos esplendores cortesanos, como el carácter sobrio y amable de sus habitantes, así como su arte, su ciencia y su laboriosidad, forman un conjunto armónico que nos atrevemos a calificar como peculiar y destacado estilo, el estilo castellano. Como anticipada muestra de cortesía, el saludo a los visitantes que a la capital llegan por carretera. El viajero que a la ciudad llegue por el ferrocarril del norte, lo primero que verá desde la ventanilla del tren será la iglesia de la Pilarica, donada por Rafael Cano al popular barrio. La amplia estación de la Red Nacional de Ferrocarriles establece el primer contacto de los visitantes con la ciudad. El nombre de una calle de la capital, la del 20 de febrero de 1856, conmemora el día en que tuvo lugar en Madrid la subasta para la construcción del ferrocarril tramo de Valladolid a Burgos. La estación, tal y como ahora la contemplamos, se concluyó tras 4 años de trabajos en 1859 y costó cerca de 600.000 pesetas. Fue obra del arquitecto don Salvador Armañac, que la dio gracia con sus columnas toscanas pareadas, y tanto el escudo central como las armas de Valladolid, así como las representaciones de la industria y la agricultura, se deben al profesor de escultura don Ángel Díaz Sánchez. Más modesta, esta estación llamada de Río Seco cumple también su misión con su ferrocarril secundario de Castilla. Por uno u otro medio de transporte individual o colectivo, los viajeros ya están en nuestra ciudad. Vamos a buscarles digno alojamiento para que el reposo, tras los ajetreos del viaje, les sea reparador y que su apetito pueda saciarse con los manjares de nuestra cocina, selecta y típica a la vez. El primero de nuestros hoteles, el denominado Conde Ansúrez, acogerá al más exigente y buen catador de ambientes y mesas, incluso en sus cafeterías, punto de obligada reunión de la gente bien.
Los amplios y confortables salones del Hotel Felipe IV son marco ideal para festivales, convenciones y celebraciones, y las instalaciones de estancia son realmente suntuosas, cómodas y adecuadas al gusto internacional. Su gran capacidad asegura fácil acomodo en toda época del año. Un ambiente acogedor y simpático con aire cosmopolita puede disfrutarse en el Hostal Florido, que junto a una instalación modelo brinda al viajero una terraza cubierta y bien aclimatada de espléndida visibilidad y una sala de fiestas coquetona y extraordinariamente animada. Iniciemos nuestra visita a la ciudad llevando a nuestros visitantes hacia la Oficina de Información y Turismo, cuya situación señala el visible rótulo que, como otros muchos, va a orientar a los forasteros sobre situaciones y direcciones, porque nuestra ciudad ha sido premiada por su admirable rotulación. Y por si esto no fuese suficiente, la Oficina de Información y Turismo, campeona de la amabilidad en todos sus componentes, se encargará de proporcionar al solicitante datos, fechas, detalles, direcciones y hasta acompañamiento de guías políglotas para comodidad y clara explicación de cuanto de notable y bello, que es mucho, la ciudad puede ofrecer a quien quiera mirarla con los ojos y con el corazón abiertos. Nada mejor para formarse idea general de Valladolid que ver su proyección sobre el artístico plano que realizó Gonzalo Gómez, de la muy noble, leal, heroica y laureada ciudad. Circunscribamos la primera zona de interés turístico en la Plaza de San Pablo, a la que llevaremos a los curiosos visitantes. Lo más notable que ver en esta primera zona está consignado en el rótulo que contemplamos. Esta Plaza de San Pablo la formó el rey Felipe III derribando construcciones para que pudiese tener buenas vistas el Palacio Real. Contemplemos el que fue Palacio Real de Carlos I. En él nació el infante Don Juan en 1528. Santa Teresa de Jesús vivió aquí cuando vino a realizar su fundación y también sirvió de alojamiento a Napoleón Bonaparte en su nefasto paso por nuestra ciudad. Hoy le ocupa la Capitanía General. Fijen los atentos observadores su mirada sobre la portentosa fachada del Templo de San Pablo, perteneciente al convento fundado en 1276 por doña Violante, mujer de Alfonso X. La parte inferior de esta joya del arte gótico se debe al cincel de Simón de Colonia a finales del siglo XV. Bajo el patronato del duque de Lerma se dio fin a tan maravillosa obra, completándolo con el cuerpo superior situado sobre el rosetón a comienzos del siglo XVII. Este palacio, hoy Diputación Provincial, le construyó el marqués de Astorga a finales del siglo XV. Pasó después a propiedad de don Bernardino Pimentel, marqués de Tabara, y aquí nació el que fue rey Felipe II el 21 de mayo de 1527. Apreciemos como detalle artístico la preciosa ventana plateresca de ángulo. Frente a la iglesia de San Pablo podemos contemplar la reja cortada y encadenada por la que, según una fantástica leyenda, hoy documentalmente rechazada, se sacó a bautizar al recién nacido príncipe para resolver un pleito entre la parroquia de San Martín y la iglesia del convento. Este es el patio del palacio, que rima bien con el aire señorial del edificio. He aquí la estatua de Felipe II, el hijo pródigo de Valladolid, que la privó de la corte
portando el atuendo guerrero con el que le esculpió Pompeyo Leoni, en el pedestal desde el que se ve obligado a mirar con eterna nostalgia el lugar en que vio por vez primera el sol de Castilla. Echen los visitantes una rápida ojeada a esta fachada de reciente construcción del actual Palacio de Justicia. Sobre el solar perteneciente al monasterio de San Pablo, en 1411, doña Catalina de Lancaster, viuda del rey don Enrique III, construyó un palacio real que vio las bodas suntuosas de don Enrique IV con doña Blanca de Navarra, y en el que fallecieron doña Catalina y don Juan II, que allí se habían criado. En este lugar, en el año 1496, dieron fin las obras del Colegio de San Gregorio que fundó Fray Alonso de Burgos, confesor que fue de Isabel la Católica, para pobres escolares religiosos. Con las últimas manifestaciones del gótico en su portentosa fachada, sobre un tejido de mimbres figuran troncos entrelazados y un escudo real sobre un granado, estatuas de salvajes peludos y guerreros y el fundador de rodillas ofreciendo el colegio a San Gregorio. Actualmente se atribuye esta fachada a Gil de Siloé y el resto del edificio a Juan Guas. En sus celdas se alojaron Fray Luis de Granada y el Padre Victoria. El patio de San Gregorio, que ahora vemos, universalmente admirado, posee finos calados góticos, primorosos encajes de piedra en los que se desbordó la imaginación del artista para conseguir efectos de relieve y luminosidad insuperables, con cambiantes variadísimos en la ruta del sol. Dejemos que las imágenes hablen por nosotros en elogio de Gil de Siloé, que cerró los arcos, y de los canteros de Burgos, que le construyeron. Variadas gárgolas decoran su altura y en sus ángulos se ve el escudo de España, aún sin la granada conmemorativa de la conquista. El Colegio de San Gregorio encierra hoy el Museo Nacional de Escultura, sin par en el mundo en talla policromada, especialmente de imagineros castellanos, que con otro documental presentaremos a los visitantes. Desde el Colegio de San Gregorio podemos ver la Casa del Sol, construida en 1539 por el licenciado Sancho Díaz de Leguizamo. En 1599 pasó al mayorazgo de los condes de Gondomar. El sol, por el que tomó el nombre, remata su fachada renacentista. En esta misma calle, en este lugar, hoy gobierno civil, hubo una casa del segundo hijo del gran cardenal Mendoza, el conde de Mérito, antecesor de la princesa de Éboli, del que él la heredó. El marqués de Villena construyó este palacio en el que descansó Carlos V en su viaje final al Yuste. Abandonado el palacio por sus antiguos poseedores, los duques de Pastrana y del Infantado, tras un empleo para usos industriales, lo restauró el marqués de Casapombo y después la habitaron los marqueses de Alonso Pesquera. Posee un bello patio plateresco con 3 galerías jónicas. Hablando de esta curiosa sucesión posesoria, hemos llegado por la salida noroeste a la Plaza de San Pablo, a la residencia sanitaria de Onésimo Redondo del Seguro Social de Enfermedad, grandiosa obra de fábrica de moderno estilo, sobre planos del arquitecto don Martín José Marcide, capaz para 300 camas y ambulatorio, rodeada de bellos jardines. Desde un ventanal orientado al norte de la residencia, les mostramos panorámicamente el convento de Santa Teresa de Jesús, cuarta fundación de la Santa en 1568. En esta modesta casa de la calle de Fray Luis de Granada, nació el 21 de febrero de 1817 el más grande poeta romántico español, don José Zorrilla. En la casa museo, que bien pudiera haber sido construida en el siglo XVI, se conservan sus muebles y la pluma con que escribió sus últimos versos, entre otros objetos de su propiedad. Desde esta misma recogida calle se divisa la preciosa torre románica adornada con detalles góticos de la iglesia de San Martín, realizada en el siglo XIII. Esta iglesia encierra la perla escultórica de Gregorio Fernández, la Quinta Angustia.
comenzar la segunda circunferencia de interés turístico, situamos el centro en la universidad. Veamos primero una de las calles más típicamente castellanas, la de Magaña. Y admiremos después en esta zona el templo de Nuestra Señora de las Angustias, en la calle de este nombre, donde en el siglo XI estaba la muralla que circundaba el recinto ciudadano. Edificado en 1604 por Juan de Nates, con estilo herreriano, las estatuas de la fachada son obra de Francisco del Rincón, maestro de Gregorio Fernández. En su interior se admira la patética obra cumbre de Juan de Juní, la Virgen de los Cuchillos, y el notable Cristo llamado de los Carboneros. No lejos de este templo podemos contemplar la que fue casa del marqués de Villasante, hoy Palacio Arzobispal. Su puerta es de estilo plateresco y sobre el arco dos escudos, el de España y el del primer arzobispo de Valladolid, don Juan de la Lastra. Uno de los lugares más típicamente encantadores es la Plaza del Rosarillo, cuya vista ofrecemos a los admiradores de lo clásico. En una de sus casas nació el eminente jesuita padre Luis de la Puente. No menos encantador tipismo ofrece la Plaza del Portugalete, mercado que construyó el genial alcalde don Miguel Íscar en el año 1878. Los improvisados tenderetes de venta junto a la entrada del mercado dan al lugar una nota brillante de color. También posee un peculiar encanto la plaza de Onésimo Redondo, en el arranque de las calles de Queipo de Llano y Cantarranas, esta última con el pintoresco nombre que tomó por pasar por ella un ramal del río La Esgueva. La Antigua. La fundación de la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua se remonta a los tiempos del conde don Pedro Ansúrez, pero la torre y el claustro no se erigieron hasta la segunda mitad del siglo XIII. Su torre, la más hermosa espiga de los campos de Castilla, es el ejemplar románico más notable de la región. El claustro, adosado al lado norte de la iglesia, como ahora veremos, es una típica galería porticada al gusto de la época. El resto del exterior que contemplamos, vemos que el románico cede lugar al gótico del siglo XIII. Entre los muros de la perla románica de Castilla y las vetustas casas que parecen rendir la humilde veneración, podemos admirar este delicioso y poético rincón de la llamada Costanilla. Vamos a ver ahora nuestra catedral. Felipe II encargó a Herrera, el arquitecto del Escorial, un proyecto más de acuerdo con su gusto que el que realizaban los arquitectos de su padre, el emperador. El cuerpo alto de la fachada fue decorado posteriormente por Churriguera, que no respetó el estilo original. Las estatuas son obra de Bahamonde y de Gantúa. Sobre una torre ochavada que armoniza mal con lo herreriano, vemos la gigantesca estatua del Sagrado Corazón de Jesús, obra del escultor señor Núñez, que parece bendecir la actividad ciudadana. Volvemos a ver de nuevo la plaza de Onésimo Redondo.
El eminente poeta académico y político don Gaspar Núñez de Arce nació en esta casa número 11 de la calle que hoy lleva su nombre el 4 de septiembre de 1804, según vemos en la placa conmemorativa. Fue autor de los poemas Gritos del combate, Idilio y Vértigo, y del drama El haz de leña, que figuran como modelos literarios. El origen de nuestra universidad debe remontarse al siglo XIII. Su preciosa fachada fue trazada en 1715 por Fray Pedro de la Visitación y la decoraron los discípulos de Churriguera, Antonio Tomé y sus hijos Narciso y Diego. Es interesantísima obra del barroco español con notable influjo rococó. Cuajada de esculturas alegóricas a las ciencias y estudios, sobre la balaustrada superior figuran además las de los reyes benefactores de la institución, Juan I, Alfonso VIII, Enrique III y Felipe II. No abandonemos esta plaza de la universidad sin contemplar otra estatua, la dedicada al vecino de honor de Valladolid, don Miguel de Cervantes Saavedra. Fue modelada por don Nicolás Fernández de la Oliva en 1877. Este Colegio Mayor de Santa Cruz, hoy universidad, fue fundado en el 1480 por el cardenal Mendoza. Su fachada de Pedro Polido y Juan de la Riva es una transición del gótico al renacentista plateresco lombardo. Por iniciativa del fundador, el segoviano Lorenzo Vázquez impuso este estilo en el paño central en el que vemos al cardenal arrodillado ante Santa Elena. Ventura Rodríguez, en el siglo XVII, imprimió a ventanales y balcones el estilo neoclásico. En la capilla podrá el visitante admirar la obra maestra de Gregorio Fernández, El Cristo de la Luz. El primer patio del colegio es un modelo de equilibrio arquitectónico con muy bellos calados góticos en los antepechos y también góticos sus pilares, aunque con el detalle renacentista de los arcos de medio punto. Por él se llega a la grandiosa biblioteca que cataloga valiosísimos ejemplares por su rareza o confección artística y contenido original. En el patio segundo, romántico y bien ambientado rincón florido, vemos la fachada que perteneció al Colegio de San Ambrosio, realizada por Pedro Bahamonde, con bonitos detalles barrocos y un precioso medallón con la Virgen y el Niño. He aquí una recomendación que viene bien a propios y extraños para conservar la belleza urbana. El Observatorio Meteorológico de la Universidad nos indica que hay vigilancia constante de nuestro clima. En la misma plaza de Santa Cruz, el Colegio de San José de los Padres Jesuitas, inaugurado en 1884, obra de Ortiz de Urbina y estatua de la Casa Mayer de Múnich. El tercer centro de interés turístico le colocamos en el convento de Santa María la Real de Huelgas. En esta zona, situémonos frente al palacio que en 1440 mandó construir don Alfonso Pérez de Vivero, vizconde de Altamira. Siendo propiedad de don Juan Pérez de Vivero en 1469, tuvieron en él lugar los desposorios de don Fernando de Aragón con la entonces infanta Isabel de Castilla. La lápida recuerda el acontecimiento histórico. Hoy lo ocupan los archivos de la Real Chancillería que fundó la reina Isabel. Ahora estamos viendo el colegio para señoritas que en el mismo paseo de Ramón y Cajal han construido las religiosas de la Compañía de María. El más profundo interés histórico encierran los muros que ahora vemos, pues en esta iglesia del convento de Santa María la Real de Huelgas, trazada por Juan de Nates sobre el palacio que para ello la reina cedió a la comunidad, está el sepulcro en alabastro de doña María de Molina, rodeado de bellos y valiosos retablos, especialmente el mayor, obra prodigiosa de Gregorio Fernández.
En uno de los patios contemplamos el único ejemplar de arte mudéjar que poseemos. Perteneció al antiguo palacio y es obra del siglo XIV. Frente al convento, y aún sin concluir su importante reforma, vemos la moderna traza de la Facultad de Medicina que tantas glorias ha dado a la ciencia española de curar desde su fundación a principios del siglo XIV, entre los que destacan los doctores Daza Chacón y Mercado. El Hospital de la Resurrección, atendido por la Facultad de Medicina, es continuación del que menciona Cervantes en sus obras. Esta es obra del arquitecto don José Torres, bajo promoción de don Germán Gamazo y don Miguel Íscar, inaugurada el 27 de septiembre de 1889. En el año 1506 murió en Valladolid Cristóbal Colón, pobre y en el olvido su genial descubrimiento de América. Cerca del lugar donde se localizaba su muerte, en una casa que perteneció a sus sucesores, se ha elevado este museo colombino en el que van a exponerse recuerdos personales e históricos hispanoamericanos de su epopeya. En 1570, según planos de Rodrigo Gil de Ontañón, se reedificó la iglesia que vamos a ver, de Santa María Magdalena, donde en cuya fachada, de un estilo mezcla del gótico y renacimiento, vemos el escudo de mayor tamaño de España, el del promotor de la iglesia, obispo don Pedro Lagasca, pacificador y restaurador del Perú por orden de Carlos I. Su interior, de amplitud catedralicia, encierra notables retablos de Jordán y Giralte y tallas valiosas, así como el sepulcro del obispo. Esta bella portada renacentista de las religiosas Salesas, antigua casa solariega de Diego Mudarra. Nadie sospecharía que en estas vulgares casas junto al convento estuvo establecido el Tribunal de la Inquisición y que en sus mazmorras entró en capilla don Álvaro de Luna al ir a ser ajusticiado en la Plaza Mayor. En el cercano barrio de San Juan, vean la casa en que vivió y murió el que fue su popular alcalde a finales del pasado siglo, don Nicasio Pérez Morera. Su teatro Cervantes, fundado y sostenido con fines educativos, la institución del regimiento infantil para levantar la moral patria decaída por la pérdida de las colonias, sus generosas fuentes de vino y leche y festejos berbereros, sus cabalgatas de caridad y de reyes y su heroico desvelo durante la epidemia del cólera le hicieron acreedor a la condecoración de comendador de la Orden de Isabel la Católica, la dedicación de una calle y colocación de la placa con nombramiento de hijo predilecto por el ayuntamiento que presidía don Federico Santander, con sentido recuerdo oratorio a su memoria. Otro buen alcalde de Valladolid, don Santiago López González, convirtió recientemente las desoladas plazas de los Vadillos y San Juan en parques de recreo infantiles, en los que los nietos de los que antaño figuraron en el regimiento infantil, que tantas veces pasó por ellas luciendo su aire marcial, encuentran aquí ahora gracioso y sano esparcimiento al aire libre. En esta plazuela de San Juan y calles adyacentes se celebraban las más brillantes y concurridas verbenas, a las que la iniciativa de don Nicasio Pérez daban gracia y colorido por la originalidad de sus festejos. Ahora está llena de alborozo infantil y los aparatos de recreo dan pretexto a los muchachos para lucir sus habilidades. Por estos barrios pasa el humilde y a veces encrespado río La Esgueva, uno de los pocos femeninos de España, y el viejo puente de la tía Juliana conoce hoy el peso de los camiones que marcan la actividad industrial de los barrios de La Piralica y Los Pajarillos. El que veamos ahora
Es el más antiguo convento de Valladolid. Data su fundación de 1248 por una religiosa de la orden cuando aún vivía Santa Clara.